Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros, amigos nicaragüenses. Gracias por ver nuestro programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y muy humildemente les quiero agradecer vernos en sus hogares o en las oficinas para compartir con ustedes temas de historia, importantes análisis de la actualidad, comentarios, así como aclaraciones de nuestra historia. Este programa, como ustedes saben, se basa solo en una ley, y eso es que a ustedes siempre les voy a decir la verdad. La semana pasada comencé un recordatorio que los voy a repetir y se los quiero repetir siempre para que no nos olvidemos. Y es que la verdad siempre es verdad, aunque nadie la crea. Igual que una mentira siempre es una mentira, aunque todo el mundo la crea. Me gustaría dirigir este programa, ante nada, para desearles felices Navidades y que el 2024 les traiga a todos los nicaragüenses un feliz y próspero año. Este programa lo he hecho en dos partes. La primera parte ya la grabé y es la versión en inglés, porque es dirigido. La otra versión la estoy haciendo ahorita, que es en español, porque quiero dirigir este programa a las personas responsables de la política externa centroamericana en la administración Biden. Le voy a mandar este programa a miembros del Congreso con quien yo tengo relaciones y los staffers de muchos de ellos, personas que le trabajan, para que analicen lo que les estamos informando. También se los estoy mandando a miembros obviamente del Partido Republicano y el Partido Demócrata, como igual a miembros de USAID, a miembros del IRI y del NDI. Es importante lo que ustedes sepan, ustedes siendo los americanos, el gobierno de los Estados Unidos, queremos solicitarles, los nicaragüenses, queremos solicitarles que consideren actuar con más contundencia y beligerancia contra el accionar criminal de la dictadura Ortega Murillo. La conducta de estos dos verdaderamente es fácil considerarla neurótica o psicópata. Son enfermos. Tengan en cuenta que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado leyes que han autorizado mecanismos como la ley NICA Act, HR 5708, la ley de condicionalidad de inversiones en Nicaragua, NICA Act, la ley Magnitsky, S-284, ley global Magnitsky de responsabilidades de derechos humanos, la ley Renacer, la ley S-1064, ley Renacer 17 del 117 Congreso en 2021-2022.
Todas estas leyes brindan capacidades suficientes para que, si las aplican, esas sanciones son fuertísimas en contra de la dictadura. Por alguna razón no lo han querido hacer. Pero esas razones han demostrado ser insuficientes para obligar a la dictadura a entender que los nicaragüenses, el 90% de la población, no quiere al sandinismo, no quieren una dictadura. Quieren volver a la república donde nacieron, quieren trabajar y vivir en sus países con su familia. Eso, la única forma que vamos a hacer eso son dos. O una acción militar, que nadie quiere aceptar el hecho de que, aunque es una opción, ningún país del mundo está dispuesto a dar los chavos para los juguetes, como dicen algunos de la contra. Hay que ser realistas, no nos engañemos. Nadie nos va a dar el dinero para ir a pelear. Sería bárbaro si los billonarios de Nicaragua se soltaran unos chelines para hacer eso, pero no lo hacen. Entonces, le pedimos a los Estados Unidos que sancione seriamente a esta dictadura criminal con el objetivo de motivar a la dictadura a buscar una solución pacífica, una solución moderada, legal y democrática, una solución a la discordia interna con la mayoría del pueblo de Nicaragua y la dictadura. Los Ortega Murillo necesitan reducir sus poderes. Son inconstitucionales de inicio. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, necesita tener una correlación de fuerzas mucho más pareja con la del régimen. Y eso solo va a cambiar cuando el régimen esté dispuesto de reducir ese poder inconstitucional, comenzando con la eliminación de las leyes del 2018 y todas las cosas que han hecho desde entonces para acá para molestar, impactar, aterrorizar y hacerle daño al pueblo de Nicaragua. Esto detendrá, o al menos reducirá, la represión galopante para comenzar a avanzar hacia un restablecimiento del orden democrático, hasta llegar a una solución pacífica a los problemas políticos. Solo obteniendo las condiciones y garantías necesarias y adecuadas, que son indispensables, porque nadie va a ir a Nicaragua a hacer proselitismo político si no tenés una garantía. Y para esas condiciones tienen que haber garantes reales. Que eso nos podría permitir viajar adentro del país a ejercer nuestras acciones políticas sin riesgo de daño o abuso por las autoridades de la dictadura y así lograr quizás llegar a unas elecciones libres. Pero si unos países como la Unión Europea o los Estados Unidos no le apretan la tuerca, olvídense de Nicaragua, porque nadie está dispuesto a darnos los rifles, ni los tiros, ni la logística para una guerra, y tampoco están dispuestos de apretarle las tuercas, y el panorama se ve muy oscuro. Por eso es este programa se lo estoy enviando a los miembros del Congreso y del Departamento de Estado para que entiendan la seriedad del problema. Ustedes deben de hacer una pregunta, me imagino yo. ¿Y por qué hay un Somoza hablando de dictadura? Bueno, yo soy el hijo de en medio del expresidente Luis Somoza Debayle. Su periodo fue de 57 a 63, 6 años. Y Isabel Urcullo, exnovia del Club Terraza, nació en 24 y falleció en 2014. Lo que digo, lo tomo de mis padres, la educación que me dieron, la influencia que tuvieron los hermanos cristianos conmigo.
mis padres eran verdaderos liberales, en el sentido del liberalismo del siglo XIX, no los liberales de hoy en día. El liberalismo del siglo XIX creían verdaderamente en la democracia, en la libertad del individuo. No se puede decir que un gobernante es un dictador y a su vez haya concedido 6 amnistías a todos los rebeldes armados que intentaron derrocar su gobierno. Eso lo hizo don Luis Somoza. ¿Qué tal dictador debe ser? Esa gente vivió en Nicaragua sin represalias ni daño. Como presidente, Luis Somoza aprobó una enmienda constitucional que prohíbe la reelección inmediata del presidente. Sabiendo que su hermano quería ser presidente, pasó la ley que le prohibía la reelección y con cierto grado de consanguinidad. Él fue el hombre que creó el Seguro Social, fue el primer asegurado en Nicaragua. Promulgó leyes del salario mínimo y la ley de vacaciones pagadas en el Código del Trabajo que su padre había promulgado. Creó y organizó el Banco Central y el Instituto de la Vivienda, el Sistema de Ahorro y Préstamo. También nombró una de las Cortes Supremas más ilustres que jamás hayamos tenido en la historia. En un momento se le conoció popularmente como la Corte de Oro. Eran intocables, personas dignas, rectas y honorables. Cuando terminó su mandato constitucional, renunció después de que una elección sacó a la familia Somoza del poder y dejó al doctor René Schick Gutiérrez, uno de los excelentes presidentes de Nicaragua liberal. Fueron los periodos más pacíficos y progresistas de nuestra historia. También fue pionero en el Tratado de la Integración Centroamericana, que hoy es de suma importancia económica en la región. Este es el hombre que me enseñó los valores que poseo hoy en día. Él, más que nadie, es responsable de mis pensamientos políticos. Y mi madre tuvo mucho que ver con mi carácter, mi dignidad, mi honorabilidad, hasta el día de hoy. Y los que me motivan a pedirles ayuda son los nicaragüenses que están sufriendo. Quiero plantearles una serie de preguntas a ustedes americanos que van a escuchar este programa, a ver si verdaderamente comprenden el problema que tenemos en Nicaragua. ¿Qué pensarían ustedes aquí en los Estados Unidos si en este país las fuerzas de orden, o sea, las policías en diferentes ciudades, asesinaran arbitrariamente a más de 350 ciudadanos y desaparecieron sin rastro más de 1000 ciudadanos desarmados por protestar pacíficamente contra un impuesto totalmente ilegal a las pensiones de los jubilados? ¿Qué harían ustedes americanos en un escándalo de ese estilo? ¿Podría el gobierno federal de los Estados Unidos perseguir a la Iglesia Católica arbitrariamente, capturar a decenas de párrocos y encarcelarlos? Además de sentenciar a uno de los verdaderos líderes de la Iglesia en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión. Imagínense ustedes. 26 años a un padre por hablar claramente. Fíjense lo que está pasando. Hay 300 o más ciudadanos nacidos en Nicaragua, que han sido despatriados. O sea, imagínense ustedes, americanos que no estarían siendo americanos si el gobierno dice que no lo son, aunque nacieron aquí. ¿Eso lo harían en los Estados Unidos? Ustedes se pueden imaginar alguna vez
las condiciones políticas en este país, pretendiendo que estamos hablando con americanos, ¿verdad? Que en los últimos 5 años el 13% de la población estadounidense, es decir, 43 millones de personas, se vieran obligadas a migrar por la seguridad de sus vidas, dejando atrás sus pertenencias y miembros de su familia mayores de edad que no pueden obtener trabajo en el exilio. ¿Se imaginan un estado policial en los Estados Unidos que restringiría arbitrariamente toda libertad de expresión, confiscando los activos de los periódicos o de radioestaciones, televisión y encarcelando a sus dueños o a cualquier persona que desapruebe de la política gubernamental? Bueno, estas y muchas más injusticias ocurren a diario en Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo ha hecho caso omiso y absoluto a todas las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos, adicionales a las incesantes y completamente ilegales e inconstitucionales confiscaciones de bienes. Personas y corporaciones de la oposición, entre ellos, irónicamente, la sede de la propia OEA, un edificio que la institución alquilaba en Managua. Sacaron a la OEA del país, expulsaron a los miembros y le confiscaron la propiedad al que la alquilaba a la institución, sin juicio ni nada. Innumerables universidades y más de 3.400 ONG, todas confiscadas arbitrariamente. La dictadura ha estado buscando incansablemente involucrar al gobierno de la China comunista, no solo financiera y logísticamente, sino que ahora le están pidiendo ayuda militar, lo que sería una tragedia en la región. Lo mismo se está haciendo con Irán, Corea del Norte y Rusia. Incluso estos últimos ya tienen en este país, en Nicaragua, ciertas infraestructuras para promover la defensa de Nicaragua de parte de ellos. Recuérdense lo que pasó en Cuba cuando los soviéticos quisieron meter los misiles. Eso estaba posiblemente iniciando a suceder en Nicaragua. Estamos los nicaragüenses extremadamente preocupados por la aparente falta de fortaleza en la política exterior de los Estados Unidos con relación a Centroamérica, que es una negación del espíritu de lo que fue la doctrina Monroe. Mucha gente malentiende qué fue esa doctrina. Eso lo que hizo es decirle a los europeos de esa época: señores, dejen que Latinoamérica se desarrolle sola, contribuyan, comercio, banca, lo que sea, pero no vengan a gobernar como si fueran estados de ustedes. Y ese era el espíritu de la doctrina. No era llegar a imponer, era una ayuda geopolítica a Latinoamérica por parte de los Estados Unidos. Pues todos estos países que te estoy mencionando quieren intervenir físicamente en Nicaragua. Todas esas naciones que la dictadura desea establecer fuertes relaciones son adversarios o enemigos de los Estados Unidos. Y al menos tres de ellas poseen armas nucleares. Ciertamente no queremos una crisis de misiles cubanos en Nicaragua como lo fue para los Estados Unidos. Una hora bien oscura. Nos gustaría intentar influir vuestras conciencias para que actuéis según vuestras competencias en favor de la libertad y democracia de nuestro país. Si yo estuviera ahorita en Nicaragua ejerciendo mi derecho a la expresión, estuviera preso. Me acusarían de vendepatria o de un poco de locuras que pasaron en 2018. O sea, desbarataron la libertad de expresión en Nicaragua. Eso es una dictadura completamente.
Esta es una situación muy grave para el pueblo de Nicaragua, porque más del 90% literalmente detestan a los sandinistas y no debería verse como una situación extremadamente peligrosa solo para Nicaragua, sino que para los Estados Unidos también. Si no actúan ahora con deliberación y franqueza en nombre de los Estados Unidos, pronto estaremos en serios problemas en ese país. Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo, una de los países más generosos en darle ayuda a todo el mundo. Mantiene relaciones complejas con naciones amigas y hostiles a ellos, de todo el mundo. En algunos casos, dependiendo de la filosofía del partido político en la Casa Blanca, los Estados Unidos pueden interactuar con todos los gobiernos de Latinoamérica. Sin embargo, dependiendo de la reciprocidad diplomática, el respeto mutuo y con el espíritu de tolerancia, los Estados Unidos también discute y conversa de temas importantes, no solo con los gobiernos, sino también con los líderes de los partidos políticos, los disidentes, como somos nosotros, y la oposición civil de esas naciones. En Nicaragua, la situación actual es lamentable, crítica y es muy ofensiva para los interesados y en estabilidad del país. ¿Podemos tener democracia en un país socialista? Por supuesto que no. La base de la democracia es nuestros valores. Los comunistas, los socialistas o los izquierdistas corruptos no tienen valores. Su base es el poder a cualquier precio. El famoso dicho de Tomás Borges, todo lo podemos perder menos el poder. O sea, están dispuestos de asesinar, avasallar, exilar, robar, todo para mantener el poder. Eso no es una democracia. Su falta de fe en Dios, valores morales, chocan de frente con todos los valores de los grandes escritos de este país, como es la Constitución de los Estados Unidos, con los pensamientos de independencia que creó la Revolución de 1875, con la abolición de la esclavitud, con la paz universal. Dije 1875, estoy hablando de 1776. Esta situación no la pueden solucionar los nicaragüenses solos. Este es un conflicto geopolítico en el que quienes apoyan al régimen de Daniel Ortega son todititos adversarios de los Estados Unidos, todos, y en algunos casos enemigos de los Estados Unidos. Está la China con sus desafíos económicos, Rusia e Irán, que solo imparten muerte y desesperación. Algunas de las estructuras ya están establecidas, instaladas en Nicaragua y en América Latina de estos tres países, desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora están tratando de entrar a Honduras. ¿Por qué expongo estos hechos? Porque honestamente creo que no todos los nicaragüenses merecen el gobierno que tienen. A veces, como en el caso de Nicaragua, el actual gobierno dictatorial se impuso por otras razones, y en este caso se impuso como consecuencia de la Guerra Fría de los años 60, donde la constante propaganda socialista que se difundía de la Unión Soviética a través de Cuba por todas partes del mundo, pero especialmente y agudamente en América Latina. Eso confundió a mucha gente joven, gente que no tenía experiencia, que no tenían los estudios históricos para comprender el engaño que les estaban tratando de hacer. En virtud de la gran alianza con Estados Unidos,
el gobierno de mi padre permitió que nuestro territorio fuera utilizado como base de lanzamiento para la invasión de Ayacuchino. Tenemos que entender, las alianzas con ustedes los americanos ha sido tremenda, tremenda. Hemos hecho cosas para ustedes que casi que ni se pueden decir en voz alta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en 1979? Con el pecado que ya teníamos de ser aliados de los Estados Unidos, al prestar el territorio para invadir a Cuba, Fidel Castro lo tomó como un afrente, una declaración de guerra secreta. Y la administración Carter nos dio la espalda. Después de que Nicaragua se perdió en el 79 ante el socialismo, la constante propaganda golpeando a América Latina continuó, haciendo que Venezuela cayera en manos de los socialistas corruptos, dirigidos por supuesto por Cuba. Ahora hay 3 enemigos de los Estados Unidos serios en Latinoamérica: Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y eso están tratando de influenciar a países como Colombia, Guatemala y Honduras. Están bien preparados en ese camino esos países. A corto plazo pueden convertirse a socialistas. Chile, Argentina, Brasil son los países más grandes, por ende más difíciles para la propaganda socialista. La mala gestión de la frontera sur de los Estados Unidos durante décadas ha permitido que los adversarios se aprovechen de la bondad de este país para entrar a este país ilícitamente. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, quieren desmantelar las mismas libertades que les permitieron entrar a los Estados Unidos en primer lugar. El gobierno más importante que se puede lograr, el objetivo más importante que se puede lograr con ese golpe socialista es la destrucción de las libertades civiles en los Estados Unidos, lo que a su vez destruiría la democracia en su totalidad. La infiltración de socialistas y corruptos en Estados Unidos avanza rápidamente desde todo el mundo. Acabo de leer un artículo donde en París pararon un avión con 180 pasajeros que venían del África en ruta a Nicaragua para pasar por Nicaragua y meterse a los Estados Unidos. Necesitamos tener en cuenta que la mayoría de los millones de ilegales que ingresan al país hoy en día nacieron bajo regímenes socialistas donde se les enseñaron valores terribles en virtud de un sistema de desinformación que de alguna forma les ha lavado el cerebro en condiciones de extrema pobreza, como la propaganda indica que los Estados Unidos y los capitalistas son los culpables de sus condiciones. Luego, después de crear una enorme pobreza en el país, estos sátrapas aterrorizan a estos jóvenes para que puedan irse del país, ya que en Nicaragua, sin empleo, esa gente no producía impuestos. Por ende, aterrorizándolos los hace huir para cuidar sus vidas. Por ejemplo, viejitos, ancianos, jubilados que no pueden venir a conseguir empleo aquí o en Costa Rica, se quedan allá. Entonces los jóvenes se van. No solo le hacen un daño a la recolecta de las cosechas, sino que le hacen un daño a las familias que quedan abandonadas. Claro, al venir aquí o en Costa Rica, ellos envían remesas de efectivo a sus países de origen, enviados con una agenda de odio. Estos jóvenes se vuelven enemigos de la democracia. Necesitamos ser conscientes del inmenso número de emigrantes que en un corto plazo podrían cambiar el equilibrio de poder en los Estados Unidos. En conclusión, Nicaragua está más cerca de Miami
que Miami está de Nueva York. La dictadura de Nicaragua está en sus últimos pasos de consolidación del poder, ya que destruyó a la oposición interna mediante cárcel, muerte, exilio forzado o el sometimiento total por miedo. Ahora están en una campaña de enviar la mayor cantidad de disidentes posible como emigrantes ilegales a los Estados Unidos, permitiendo que el territorio de Nicaragua sea utilizado como un trampolín, donde ellos también se están enriqueciendo con las cuotas que le cobran a la gente. Ese es el camino ilegal a los Estados Unidos. Necesitamos detener el flujo del socialismo hacia nuestros países y hacia los Estados Unidos. Necesitamos iniciar ese proceso ayudándonos a estar unidos, primero contra la dictadura de Ortega Murillo y luego para poder recuperar la libertad y la democracia de Nicaragua. Con los primeros pasos ya claramente dados por El Salvador bajo Bukele y muy pronto en Argentina bajo Milei, el resto del continente podría seguir el ejemplo. Recuerden que la mayor parte del mundo aprecia la libertad, la añora, quieren la democracia como derecho de un pueblo. Solo los socialistas y comunistas y corruptos violan esos principios. Permítame concluir contándoles una pequeña anécdota acerca del presidente John Kennedy y mi padre. En abril de 1963, el presidente Kennedy asistió a una reunión con todos los presidentes centroamericanos. Mi padre era el presidente saliente de Nicaragua, por ende le pidió al doctor René Schick Gutiérrez, que había ganado las elecciones, que lo acompañara a la reunión a San José, Costa Rica. El presidente Kennedy llegó a esa reunión con cierto pesimismo alrededor de la presidencia de Somoza. ¿Por qué? Porque Somoza había iniciado el esfuerzo de Vallacuchino con los republicanos del presidente Eisenhower, y Kennedy había tenido una experiencia no muy grata en esa invasión. Sin embargo, para sorpresa de Mr. Kennedy, mi padre, que hablaba inglés mejor que yo, totalmente fluido, sin acento, era completamente distinto a los otros presidentes de Latinoamérica que estaban ahí, de Centroamérica. Los documentos informativos que él leyó para prepararse para la reunión hacían creer una diferente filosofía acerca de Somoza de la que él encontró. Acuérdense que entre ellos solo habían 5 años de diferencia de edad, ambos muy bien educados escolásticamente. Y, por supuesto, tenían esa juventud que les permitía hacer un esfuerzo para comprenderse. Ahí estaba Dean Rusk, el secretario de Estado, ahí estaba el doctor René Schick, ahí estaba el embajador americano Aaron Brown, americano en Nicaragua, ¿verdad? Ahí estaba miembros del gobierno de Don Luis, que era el doctor Pedro J. Quintanilla, y muchos más. Parecía que se llevaran muy bien. De hecho, coincidían en muchos puntos de vista sobre temas de importancia entre ellos, sobre todo relacionados a asuntos mundiales. Todas estas coincidencias políticas impactaron al presidente Kennedy, que en el banquete oficial del Estado realizado al final del evento, el presidente Kennedy pidió sentarse al lado de la primera dama de Nicaragua. A ella le dijo que pidió sentarse a su lado porque estaba tan impresionado con su marido
que quería compartir con ella los sentimientos que él recibió de esa reunión, que dicho sea de paso, pasó más de 3 horas en ese conversatorio. También deben haberse llevado muy bien entre él y doña Isabel, porque a los meses de haber pasado esta reunión y ya mi padre no estando en la presidencia, recibieron una invitación de parte del presidente Kennedy y su esposa Jacqueline para pasar el Día de Acción de Gracia del año 63 con los Kennedy en su estado en Palm Beach, en su propiedad en Palm Beach, más tarde en ese año. Lamentablemente, unos días antes de el Día de Acción de Gracia, el señor tenía otro plan para el presidente Kennedy, desafortunadamente, en Dallas, Texas. Les quiero agradecer por escucharme. Yo sé que este programa es un poco extraño porque les estoy hablando en español a ustedes los nicaragüenses, pero es también dedicado a los americanos que hablan y les gusta escuchar español, porque queremos que tengan influencia en la política exterior, porque si no, no vamos a sacar a los sandinistas. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Una vez más, permítame pedirle al Señor la bendición para Nicaragua, y suelten los presos políticos y que nuestra juventud, que es lo más precioso que tenemos, se involucre con grupos como nosotros en la vocería y la Alianza por la Libertad para sacar al sandinismo de este país tan bello. Muchísimas gracias y no se olviden, señores americanos, permitan que Nicaragua regrese a su gente donde pertenece y no a los corruptos socialistas de otros mundos. Muchísimas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.